Hola, me llamo Alba Merino y mi reportaje se llama Ser superdotado es malo. Lo he elegido por un tema familiar y sobre todo porque me parece un tema interesante para tratarlo. Yo le hablaba siempre como si fuera una persona mayor, siempre, siempre. Y él contestaba y tenía, pero bueno, para mí eso no era un referente con respecto a otros niños porque yo los veía todos iguales, ¿no? Eran más o menos, no prestaba atención a una cosa concreta. Lo que pasa es que sí es verdad que con 2 años o por ahí nos preguntó qué era la libertad. De buena primera vemos en el coche, papá, ¿qué es la libertad? Cuando un hombre está en la cárcel, no le dejan salir, pues eso es que está tal. Y cuando un pajarito está en una jaula y sale, pues la libertad. Dice, vale, papá, entonces la libertad es cuando yo voy agarrado de la mano, no tengo libertad, pero cuando tú me sueltas sí tienes libertad. Entonces, claro, nos quedamos así y dijimos, esto es ya raro, ¿no? Aún así no le prestamos demasiada atención. El consejo que le dieron a mi madre fue que a mí nunca me lo dijera. Bueno, y así ha sido hasta que yo tuve 30 y algunos años, ¿de acuerdo? Yo nunca lo supe. Lo que pasa es que sí que notas ciertas diferencias con compañeros. Lo que pasa es que no las achacas a nada en concreto, simplemente que tienes otros intereses o tienes facilidad para aprender ciertas cosas, pero nunca sabes muy bien por qué. Luego, de hecho, también conectas con ciertas personas muy intensamente, pero nunca te imaginas que pudiera ser una cosa de este tema, ¿no? Pues yo empecé realmente hace unos 21 años, cuando llegué a Morón de la Frontera, que me llamó la atención un grupo de chicos de tercero de la ESO que visiblemente eran chicos muy capaces, muy inteligentes y sin embargo estaban repitiendo, habían suspendido todas, incluso tenían problemas de comportamiento. Sus características fundamentales pues son que aprenden muchas cosas por sí mismos. Normalmente a la mayoría les gusta muchísimo leer, tienen una velocidad en el procesamiento de la información grande, tienen muchos intereses, suelen hablar muy bien desde bastante pequeños, sin que nadie, digamos, los enseñe incluso a leer, ¿no? Muchos aprenden solos. Suelen tener poca tolerancia a la frustración porque suelen ser bastante perfeccionistas, es una de las cosas que hay que trabajar con ellos, ¿no? Y bueno, en definitiva, a mí me parece apasionante porque sobre todo son diferentes. Me cuesta mucho cuando me frustra hacer las cosas y siempre intento buscar algo que me ayude, que me tranquilice y que me haga tener control sobre mí misma. Yo antes no me controlaba y cuando llegué a primero de la ESO, gracias a mi orientadora, aprendí a controlarme a través del dibujo, manualidades, cosas así. Es muy importante detectar e identificar a los niños que son superdotados, porque de hecho cuando no se hace nos perdemos mucho. Nos perdemos mucho y además ellos sufren también bastante porque se sienten incomprendidos. Entonces la sociedad y sobre todo el sistema educativo que tenemos, pues a un niño que no esté identificado no le va a proporcionar precisamente lo que necesita. Bueno, desde la asociación vemos que hay grandes carencias en los centros escolares, en la formación, desde formación inicial en las universidades donde no se da nada, ninguna asignatura ni nada sobre las altas capacidades, y en los centros escolares pues pasa lo mismo, los profesores no tienen nada de formación. Entonces las leyes están muy bien, pero si los profesores se identifica, pero después en el aula no se hace ninguna respuesta educativa o la intervención no es suficiente o no se tiene formación, pues los niños están en clase pero no se les atiende sus necesidades. Entonces eso sí está derivando a bastantes problemas a final de la etapa de primaria y en secundaria, donde ya el fracaso escolar es bastante elevado y el bajo rendimiento también. Estos niños tienen un cerebro diferente, tanto morfológicamente como fisiológicamente. Entonces, estos niños, por ejemplo, tienen un engrosamiento mayor, ¿no?, del corte cerebral, que les dura muchos más años que al resto de niños. Y eso tiene unas consecuencias en la forma de hacer las cosas. Son niños que a la vez
van a tener una forma de aprender multimodal y eso también repercute en la forma en cómo ellos hacen las cosas. Cuando yo llegué aquí en primero de ESO con la orientadora, yo tenía mucho ego y me creía que era pues, bastante bueno en la mayoría de cosas que hacía, pero gracias a lo que estamos haciendo he aprendido a poder escuchar a la gente y saber controlarme un poco más a la hora de hablar y decir cómo soy en algunos aspectos de mi vida. El objetivo del trabajo que se realiza en este centro es realizar programas de enriquecimiento cognitivo, emocional y social que no se realizan en los centros educativos ordinarios, con lo cual son unas medidas, unos programas de enriquecimiento extracurriculares que pretende aportarle a los niños sobre todo esa parte social y de desarrollo de la motivación, de intereses que no se suelen tocar en el aula. El centro, cuando recibe a una familia, que normalmente es la que tiene, digamos, alguna pista, alguna sospecha de que su hijo o su hija puede ser de alta capacidad, suele ser normalmente o porque el niño o la niña destaca en algo especialmente o tiene una precocidad o tiene una destreza con el aprendizaje rápido, o hay veces que lo que se plantean es un problema. ¿Un problema por qué? Porque nos encontramos con niños desmotivados, que no quieren ir al colegio, que ponen muchas pegas, que dicen que en el colegio no aprenden nada, que aprenden más en su casa. Estos talleres específicos los dan especialistas de muchos ámbitos, desde arqueología, ciencia, botánica, arquitectura, bellas artes, y siempre combinado con el desarrollo cognitivo, actividades diseñadas específicamente para trabajar las diferentes áreas de desarrollo. Después hay programas específicos solo de robótica, donde se combina tanto la programación a través de diferentes lenguajes, como puede ser el Scratch, y después trabajamos con materiales de Lego y otra serie de materiales educativos, como los Gimo, a través de las tablets y los ordenadores. Los niños de altas capacidades no tienen que estar siempre solo con niños de altas capacidades, pero sí es muy importante que tengan un punto de referencia, un grupo de referencia, y ese grupo de referencia sí lo tienen en este centro. Estos niños, lógicamente, si se les da lo que necesitan, la respuesta educativa adecuada, pues lo que tienen es una virtud y lo que van a tener es una vida estupenda.